muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta primer mesa de análisis del capítulo 1 de esta serie Adolescencia británica inglesa, que pues sin duda nos da mucho gusto el poder empezar a conversar sobre este tema y por supuesto el poder conversar acerca de cómo lo vivimos en nuestro país. Sabemos que este es un ejemplo que está pasando en otro país o que pasó en el tiempo en que nos marca, pero creo que sí es muy importante empezar a conversarlo desde acá. Entonces es un gusto tenerles en Socialízase y nuestra estrategia, la es en las aulas, pues sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todas, todos y todes. Y bueno, en ese sentido, me gustaría poder presentar a quienes nos acompañan en esta primer mesa de análisis, expertas y expertos en este tema, donde estaremos dialogando. Igual les invitamos, estoy leyendo algunos comentarios que se escucha doble. Ok, bueno, espero ver, ahorita nos dicen si todo va bien. Les invitamos a que nos estén haciendo preguntas sobre algunos temas que estemos dialogando, las preguntas, lo que nos estén diciendo nuestras expertas y expertos invitadas e invitados, y pues con base en ello poder hacer esta mesa bastante rica. Y bueno, en ese sentido, me gustaría presentar a quienes nos acompañan en esta tarde-noche. Iniciaré con Leslie Dalia Jiménez Ursúa. Ella es abogada especialista en Derecho Penal, con experiencia en litigio, investigación y docencia con perspectiva de género. Es maestra en Derecho por la UNAM y en Derecho Procesal Penal por INDEPAC. Actualmente es profesora en el Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultora en casos de violencia de género, brindando asesoría en materia penal y acompañamiento jurídico. Ha trabajado en instituciones de seguridad, procuración de justicia y organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en el acceso a la justicia. Además, desarrolla contenido digital sobre justicia penal con perspectiva de género, buscando acercar el derecho a la sociedad de manera accesible e inclusiva, promoviendo la socialización del conocimiento jurídico a través de diversos medios y formatos. Bienvenida, maestra Leslie, es un gusto tenerle acá en Socialis y en esta primer mesa de análisis. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el doctor Eduardo Ábalos González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia, diplomado en Gestión de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el Instituto Hacendario del Estado de México, estudiante de la maestría en Derecho Penal, certificado como procurador en el DIF del Estado de México, tras aprobación y evaluación y capacitación. Certificado de competencia laboral por el Instituto Hacendario del Estado de México en gestión para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, participante en la capacitación regional de protocolos, directrices y ABC de la protección integral de la niñez. Ha cursado diversas especializaciones en perspectiva de infancia, violencia familiar, violencia de género y perspectiva de género en la administración pública, impartidas por el Instituto Nacional de Administración Pública y reconocido con el doctorado honoris causa. Y bueno, lo más reciente ha sido Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Naucalpan 2022-2024 y también está ahorita cursando su maestría. Bienvenido, doctor Eduardo, es un gusto tenerlo en Socialis, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes y un gusto poder compartir este espacio y hablar de estos temas tan importantes que a veces quedan un poquito de lado del tema de los adolescentes. Buenas tardes. Así es, muchas gracias. Pues bueno, antes de comenzar con esta primer pregunta con la que nos gustaría empezar este diálogo, nuevamente invitamos a quienes nos están viendo en Facebook, en nuestras redes sociales, Socialízase y la ICE en las aulas y también en el canal de YouTube, que nos hagan llegar, aparte de saludarnos, nos da mucho gusto que estén por acá, pues si tienen algunas dudas, preguntas frecuentes, que a veces como sociedad, incluso con los casos recientes en nuestros contextos, sobre cuando hay detenciones adolescentes y que de ahí surgen muchas opiniones y que a veces nos llegamos a desinformar y pues también es parte de esta primer mesa de análisis. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que me gustaría realizar va en el sentido de las primeras escenas que vemos en la serie es que inicia con una detención hacia la persona adolescente, ¿no? En el caso. En este sentido, la primera pregunta sería, ¿las personas adolescentes son susceptibles a denuncia aquí en México? Si sí son susceptibles de denuncia, ¿cómo podemos conocer? Porque hay personas que es como su primer contacto con el derecho penal o con este tema en particular de niñas, niños y adolescentes. Si son susceptibles de denuncia y cómo procede. ¿Quién gusta iniciar? Pues bueno, en este caso los adolescentes son adolescentes en conflicto con la ley
y hay un rango para que la adolescencia puedan entrar en ese esquema penal, que bueno, entran de los 12 hasta los 18 años, pero para que puedan ser detenidos hay una edad, y en este caso es un adolescente de 13 años, situación que pues no debió de haber sido pues en ese momento privado de la, bueno, en ningún momento privado de la libertad, porque pues no nos permite nuestra ley de justicia para adolescentes llevar ese supuesto. Y bueno, la detención, estando ahí también su papá, la lectura de derechos, no lo hicieron partícipe en la lectura de derechos, y teniendo un representante del Estado que le pudiera también dar el acompañamiento en el momento de la detención, tampoco lo pudieron hacer, y la ley de justicia para adolescentes es, digo, como toda la ley de justicia penal, va en un ámbito más para la reinserción social, para explicarle al adolescente pues la situación en la que está inmiscuido. Y para mí la detención que realizan fue de muy alto impacto. Sí se ve muy amable, pero la veo yo que entra en conflicto con nuestra ley de justicia para adolescentes. Gracias, doctor. Maestra Leslie, adelante. Sí, bueno, en efecto, las personas adolescentes en nuestro sistema legal son susceptibles a ser no solamente detenidas hasta cierto tipo de edad, sino también ser sujetas al sistema, ¿no? La ley identifica a las adolescentes, a las adolescencias en conflicto con la ley penal y los divide en diferentes grupos etarios. Me parece muy pertinente que hagas esta pregunta respecto a lo que sucede en la serie, porque hay un montón de cuestiones que son, pues podrían llamarse similares, pero también muy diferentes en cómo aplica el sistema. El capítulo o los capítulos de la serie van abordando principalmente, o se van desarrollando en un lapso de 1 hora aproximadamente. La detención que podemos ver en la serie se lleva a cabo justo en un proceso de 1 hora, ¿no? El operativo que lleva a su detención, posteriormente traslado a la oficina de policías. Aquí yo voy a hacer la primer gran distinción. Nuestro sistema se integra principalmente por fiscales y por policías que dan pues el desarrollo del mismo sistema. En el caso concreto de los adolescentes y de las niñez, sí debe haber ministerio público especializado. Es algo muy importante en el sistema. No cualquier persona puede tanto investigar estos casos como, por ejemplo, también ser un abogado defensor en casos de adolescencias o de niñez. Entonces, ese es el primer punto. Aquí en la serie no se advierte si hay una clase de especialización, pero el sistema sí solicita aquí en México. No, diferencia número 2 es el aspecto de la autoridad. En México, por ejemplo, se hacen las detenciones, que sí lo hace la policía, pero la llevan a un lugar que se llama fiscalía, en donde vamos a encontrar a ministerios públicos, fiscales, auxiliares ministeriales, quienes son los que llevan la carpeta de investigación. Aquí, por ejemplo, son detectives, los que hacen la investigación desde el momento que ocurren los hechos hasta que posteriormente pues se hace la detención. Y la segunda diferencia que voy a hacer y que seguramente lo vamos a ver en a lo largo de la charla es el aspecto justo que comentaba el doctor hace un momento sobre el tema del impacto de la misma, pero yo me quiero ir más con el tema del plazo, retomando el tema de que fue 1 hora todo el proceso de detención. Aquí en México no sucede así. El Ministerio Público tiene 24 horas para poder hacer la detención, es 24 horas menos que en el caso del sistema para adultos, que son 48. Entonces, en ese inter tienen que hacer un montón de cuestiones. Es imposible que se pueda hacer en 1 hora, por lo menos aquí en nuestro sistema. A lo mejor en el sistema británico, pues, ya encontraron la manera de hacerlo en 1 hora, tanto el procesamiento como el ingreso y demás, pero acá no. Entonces, me voy a quedar en esta cuestión de esta respuesta para desarrollarla posteriormente, pero sí es susceptible, hay grupos etarios, hay especialización y sí hay instituciones, por lo menos en las fiscalías del país, que tienen en su gran mayoría pues las fiscalías especializadas para llevar este tipo de asuntos. Sí, claro, y que acabas de resaltar algo muy importante y que con eso iniciábamos, porque a veces no todas las personas quizás la ven en la misma plataforma en la que ha sido lanzada, a veces ven ciertas cápsulas, ciertos clips en redes sociales o TikToks, y que a veces no alcanzan a ver, o no les llega la información de que es una serie británica, que eso está pasando en Reino Unido, que no es un reflejo de nuestro país, y por eso la importancia de hacer esta diferencia, de cómo allá en la serie, pues sí nos plasma como todo va muy rápido, ¿no? Y sabemos que evidentemente en la realidad de nuestros contextos pues tiende a ser distinto. Bueno, ahorita con lo que nos han mencionado sobre el tema de denuncia, creo que es algo que ha quedado muy claro. Acá me gustaría poner una pregunta que hacen. Dice Yamila, saludos a todos, buenas noches, doctor Eduardo. Entonces no puede retenerse, hablando del adolescente con lo que, de su participación, si gusta responder.
En México, por el rango de edad, la detención se puede dar a partir de los 14 años. Sí, sí debe de haber una investigación. A veces aquí, como comenta la licenciada Leslie, me pareció muy importante el tema y la diferenciación que está realizando de la especialización que se requiere para adolescentes. Pero en sí, ya en México estamos viendo que niños están cometiendo conductas atípicas que son punibles en tema penal y que no hay un medio para que podamos atenderlos. En este caso, a partir de los 12 a los 14 ya entran al procedimiento penal para adolescentes, de justicia para adolescentes, pero la detención puede ser a partir de los 14 años. Y aquí, digo, es un punto que vamos a ver posteriormente, y como comentamos de la especialización, nuestra justicia para adolescentes se ha especializado en muchos sentidos, tanto que la detención lo deben de llevar a un lugar que sea abierto, que tenga vista, y a un centro especializado. En el Estado de México está en Toluca y hay un lugar especial. No digo, ya me estoy adelantando un poquito, pero van enfocado a la pregunta de si se pueden detener o no se pueden detener. No sé, Leslie, si me gustas complementar con algo más de información conforme a tu experiencia como abogada penalista postulante. Sí, justo, y creo que me parece que no estaba buscando un comentario sobre el aspecto de la palabra retención, porque me parece muy pertinente precisamente esa palabra en lugar de utilizar la detención, porque una vez que una persona es puesta a disposición de la autoridad ministerial, hay dos actos que suceden en ese momento, que es la detención y la retención. O sea, el Ministerio Público tiene que retener esa detención. Y en el caso concreto de adolescentes, se retienen hasta los 14 años. Y acá también, bueno, no me quiero adelantar porque seguramente lo vamos a abordar, pero también el tema, por ejemplo, del internamiento, ¿no? La figura de internamiento, que para muchas personas pues, podrá ser similar al uso de una prisión preventiva o una clase de uso de prisión, no es lo mismo, a pesar de que se restringe la libertad de la persona adolescente, principalmente porque el internamiento tiene otro tipo de consecuencias y tiene otro tipo de alcances para la persona adolescente y además pues para las familias o tutores de esta persona, ¿no? Entonces, para redondear esta cuestión, sí se puede hasta cierto tipo de edad y se tiene que realizar, como le comentaba, en cierto tipo de plazos, no se puede extender más de 48 horas, son 24 horas, y además de esto tiene que estar en lugares muy específicos y además de esto, pues en condiciones adecuadas, ¿no? Que tiene que ver con un trato digno, adecuado, que también tienen las personas adultas, pero de principalmente ponderando también el tema de un montón de principios que tiene la ley del sistema para adolescentes. Claro, muchas gracias. Ahí mostramos nuevamente. Muchas gracias, Yamila. Igual, las preguntas que surjan las vamos a seguir compartiendo. Bueno, y en el mismo orden cronológico que nos va mandando la serie, sabemos que hay esta presentación del adolescente y ahorita las cosas que nos han ejemplificado muy bien ya el contexto de México. Vemos que sí, uno de los siguientes pasos es esta cuestión de donde la enfermera tiene este contacto con él y le van a hacer diferentes pruebas, ¿no? Dependiendo en este caso del delito, que allá lo que nos ponen, porque no nombran el tema como feminicidio, sino como un homicidio. Ahí en ese sentido, estas pruebas son en símil con nuestro contexto en México, donde les van a hacer pruebas de sangre dependiendo del delito, toda esta cuestión igual de los medios de prueba, que sí, que no. Vemos que también hay un tema donde le preguntan en el celular si pueden darles la contraseña y vemos que él dice que no. Que nos puedan esclarecer mucho en el caso particular de este tipo penal, cómo realmente se da esta interacción con la persona adolescente. ¿Sí gusta comenzar, maestra? Ajá. Sí, bueno, concretamente en lo que sucede en una investigación acá en México, y eso aplica tanto para adultos como para personas adolescentes, la recolección de cualquier evidencia física del cuerpo de la persona tiene que pasar por control de juez de control. Entonces, por ejemplo, es algo que es muy interesante si comparamos el sistema anglosajón al sistema de acá, es el aspecto de cómo interviene el juez de control y cada cuándo interviene. En el sistema anglosajón no existe un juez de control como tal. Son jueces que se les solicitan audiencias y que se solicitan intervenir en ciertas etapas, ¿no? Que puede ser muy similar a como aquí en México, que tiene que ver, por ejemplo, con tema de comunicaciones, con el tema de colección de cierto tipo de evidencias, y el juez interviene ya en el tema de la detención en otra etapa
procesal. Entonces, eso es como algo que llama mucho la atención. La investigación allá la lleva mucho de la mano los detectives, los abogados como tal no investigan, no son los fiscales que intervienen mucho después cuando ya el caso está prácticamente, pues, para llevarlo ante una autoridad jurisdiccional. Y por ello, como que causa un poco de ruido que sea tan fácil que una enfermera pues le haya recabado la sangre o que lo hayan revisado físicamente. Aquí en México sí se hace la revisión, se hace en el caso, por ejemplo, de personas adultas en compañía de su abogado, pero insisto, eso se tiene que hacer bajo un tema de control de juez de control. No se puede tomar ninguna muestra si no es así. Y el tema de las comunicaciones es similar. No sé si ustedes recuerdan el caso de este bebé abandonado en Tultitlán, el que se hizo pues bastante viral, principalmente por las comunicaciones que fueron expuestas en medios. Ahí, por ejemplo, hubo una discusión también que se llevó a cabo porque estas comunicaciones fueron presentadas a medios por la madre de una de las personas implicadas. Aquí en México se rige el principio de que de hecho la Suprema Corte también ya dio un asunto de estos. Cuando tienes una comunicación con alguien vía WhatsApp, etcétera, con otra persona, tú puedes publicar esa conversación, no pasa nada, o sea, no tienes un aspecto negativo legalmente hablando porque tú formas parte y participas en esa conversación, pero una persona tercera no. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mamá pues expuso las conversaciones sin la autorización expresa o se desconoce su autorización expresa por parte, por lo menos, de una de las partes involucradas. Y eso acá es igual, ¿no? El tema también de preguntarle para intervenir o acceder al teléfono. Y aquí hay algo que también me llama mucho la atención, que tiene que ver con darle agencia a los adolescentes. Porque en este sentido hay una figura que es la figura del padre familiar, que está ahí con él acompañándole, pero si se dan cuenta en todo momento, se dirigen a él, le explican las cosas a él, o sea, le dan esta intervención sin ser tan adultocentrista y además su teléfono o la información que quieren en su teléfono se la requieren a él, no directamente al padre. Eso también es bastante interesante porque en ciertos puntos algunas veces en el sistema se les olvida que son adolescentes y no significa que no tengan la potestad de tomar ciertas decisiones. Entonces también es alguna diferencia sustancial que tiene el sistema y que pues se da justamente en comparativa con el sistema mexicano. Gracias, maestra. Antes de su intervención, doctor, nos gustaría acotar un término muy importante que acaba de mencionar, que es el tema de la agencia, que se reconoce a las adolescencias. Igual para acá nos preguntan sobre el tema de a qué nos referimos con la palabra agencia o a qué se refería cuando la mencionaba, pues justo nos acaba de decir al final con su intervención, ¿no? Que es el reconocimiento de esta toma de decisiones que tienen las adolescencias y que no se basa únicamente en lo que dicen las personas adultas o sus representantes, sino que se reconoce que a partir de que ya tienen esa edad y que son adolescentes, que son sujetas y sujetos de derechos, pues a partir de ello se reconoce que también pueden tomar decisiones que tienen que ver con su vida y en algo que les está afectando directamente. Entonces, si había esa duda, pues va en ese sentido. Adelante, doctor, si gusta compartirnos algo adicional. Sí. Mira, a mí me encanta la manera en cómo se dirigen a los adolescentes, pero pareciera o no que hay una sobreregulación de derechos ni a niños y adolescentes, que a mí me parece que no, que es la correcta, pero ahí nos vamos hacia dos lados. Uno, el dirigirse hacia el adolescente, y en el otro, en dónde queda su representación. Yéndonos ya a materia civil, la personalidad que tiene de derecho de ejercicio y de goce, y la pauta que nos marca, que ya nos vamos ya a entenderlo en leyes superiores, que sí tienen ellos derecho a decidir sobre su privacidad y sobre pues su cuerpo, pero hay otra pauta que podría ser cuestionada de en dónde estaba el papá. El papá tenía que estar acompañando para explicarle los alcances, aunque siempre fueron muy claros en esa agencia o en esa fiscalía, como le llamen allá. Es importante que el papá nunca le preguntaban, ¿quieres que tu papá te asista? Cuando aquí es al revés, el papá lo debe de asistir. El papá tiene que estar en él para tomar ciertas decisiones. Y bueno, entra en la protección de sus derechos de intimidad y de privacidad. Y siempre le preguntaban a él, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando no sabemos qué tanto él pudiera sentirse incómodo y estar entendiendo realmente la situación, no solo decir, ya no quiero estar aquí, ¿qué sigue? Porque como adolescente
y más en ese sistema se ve que muy pocos adolescentes están pasando esa situación. Digo, y veo yo que en nuestro estado tenemos una regulación muy amplia de derechos humanos sobre adolescencia, pero yéndonos a la práctica y a las fiscalías, pues no podemos encontrar nada de lo que, o sea, a pesar de que tendrían que estar especializados, no vamos a encontrar esa forma de atender con los principios que deben de darse hacia un adolescente como nos los marca nuestras leyes. No tenemos, aunque los médicos legistas sean médicos, pues, titulados, especializados, no tienen un enfoque hacia la adolescencia. Son los mismos médicos legistas que van a atender al adolescente, como al adolescente víctima, como al adulto que está denunciando, como un adulto que está como probable responsable o imputado en una carpeta diversa. Son los mismos médicos. De acuerdo, muchas gracias. Acá nos hacen otra pregunta, digo, igual con la información que nos han brindado de los grupos etarios que usted nos mencionaba, maestra. Dice Carla Ortiz, duda, pero si el delito del menor de 13 es homicidio, ¿no es detenido? A ver, creo que aquí es un tema que hay que como distinguir. Una cuestión es la detención, es decir, ponerlo a disposición de la autoridad, ya sea porque a lo mejor fue un hecho flagrante y que en ese instante la autoridad lo traslada, y otra cosa es que quede recluido en algún lugar de internamiento. O incluso también otra cosa muy diferente es el tema de investigarles dentro del sistema. ¿Por qué? Porque como bien platicábamos, existen grupos etarios. Incluso si, por ejemplo, un niño de 9 años, por ejemplo, 8 años, comete un hecho delictivo, no es parte del sistema, justo por la edad. Entonces, aquí hay como que ir distinguiendo ese aspecto. Y me parece muy pertinente también, y una vez lo voy comentando, que cuando hablamos justamente de las autoridades que intervienen en este tipo de casos y todo el proceso que implica, también viene mucho este cuestionamiento de por qué está dividido en grupos etarios y por qué no están todos en la cárcel y por qué no tienen 20 años de prisión y entre otras cuestiones que es muy válido cuestionarse, ¿no? Esto porque la ley de este sistema entró casi a la par de todas las demás leyes alrededor del sistema penal, que fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, la ley de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, y todo esto era porque se estaba diseñando en ese entonces un sistema penal que fuera integral y que pudiera tomar en cuenta los contextos de los adolescentes y de la niñez, como también el tema de ejecución de sentencias desde una perspectiva no tan punitiva, la posibilidad de salir de forma o terminar de forma anticipada un procedimiento, entre otras cuestiones. O sea, todas esas leyes vienen relacionadas de una manera u otra. Y en ese sentido, la ley para adolescentes, lo que estaba planteándose o lo que está planteando desde un inicio es el desarrollo progresivo de las adolescencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando platicaba justo el tema de las agencias, las personas adolescentes van desarrollándose de manera progresiva y por ende sus derechos y obligaciones se van reconociendo de manera progresiva en sistema legal, de manera legal. Tal es así que, por ejemplo, ya cuando cumples 18 años, el Estado te reconoce como un sujeto de derecho, de obligaciones para sacar tu INE, tu licencia. Tal es así que incluso anteriormente se reconocía que podían sacar licencia a los adolescentes por este tema del desarrollo progresivo. En el tema, regresando a la pregunta, si tú tienes 13 años y eres una persona que comete un delito grave, que bueno, para mí todos los delitos son graves, la categorización de graves viene más que nada por ser delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, si cometes un delito de homicidio, aquí teníamos que ver si es culposo o doloso, porque puede ser de ambas vías. Pues si cometes ese delito, sí eres sujeto al sistema de justicia penal para adolescentes, pero no estás en internamiento. ¿Por qué? Porque la edad no te permite estar en un internamiento porque se pondera que se puedan buscar otros mecanismos no alternos, sino mecanismos que construyan o que fortalezcan la relación familiar, de vínculos que tiene el adolescente en el hogar, entre otras cuestiones. Pero no significa que no haya un procedimiento en su contra, es muy diferente. Va a haber un procedimiento, habrá una investigación, habrá lo que se tenga que ver en materia legal, en materia penal, pero no va a estar internado en un lugar de reclusión o no va a estar en los tiempos de la detención interno. Esa es como que la principal diferencia. Muchas gracias, maestra Leslie. ¿Le gustaría sumar algo, doctor? ¿O podemos pasar a la siguiente pregunta, como lo determine? No, adelante a la siguiente pregunta. Sí,
Bueno, igual dentro de todo el desarrollo de la investigación, como ustedes ya bien lo han mencionado y lo plasma la serie, también hay una parte fundamental, porque igual acá ha habido mucha opinión, tanto avances y reconocimientos incluso también de la Suprema Corte sobre el tema de las redes sociales y los medios digitales, si realmente son reconocidos como medios de prueba en un proceso o en una investigación. Vemos que en este caso toman mucho de referencia el tema de su interacción que tiene en una red social en particular y de cómo es y hacen todo un seguimiento y van viendo comentarios, van viendo y relacionando. Acá en México tiene ese peso esta cuestión de las redes sociales y los medios digitales. Digo, ya mencionaba ahorita maestra Leslie sobre el tema de WhatsApp de un caso acá en México, pero acá en este tema, en este tipo de delitos, en el caso particular que nos plasma la serie, sí realmente tiene un peso la información que puedan recabar de nuestras redes sociales. Bueno, acá me parece también muy pertinente explicarles un tema que no es tan similar en el sistema anglosajón. Aquí en el sistema de justicia penal, las pruebas no son pruebas hasta que llegamos a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que te pueda investigar la policía cibernética o la policía de investigación en Internet, en la etapa de investigación se le va a llamar datos de prueba. Y estos datos de prueba van a dar indicios, van a dar presunción de que la persona estuvo en esa página de Internet o que cometió, que estuvo visitando, que hizo tal acción. Estas se transitan a medios de prueba hasta la etapa intermedia y son medios de prueba porque básicamente es la manera en cómo se pueden presentar en el juicio. Un elemento, por ejemplo, digital, que tiene que ver con páginas de internet, conversaciones de WhatsApp y demás, no se presentan solitos en un proceso. Se tienen que presentar con una persona que sea idónea para poder hablar de esos documentos, de esas interacciones digitales, etcétera. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de este chico, ¿no? Que visitaba ciertas páginas de internet, la persona idónea, en este caso, no sería ni siquiera él, porque es la persona imputada, ni siquiera sus papás, ¿no? De que a lo mejor lo vieron ahí visitando cierta página o sus amiguitos. No, no, no. Tendría que ser una persona experta, una perito que explicara de que, es que esta persona, ¿no? De acuerdo a lo que se ve digitalmente hablando en su peritaje, entró en esa página, consultó tal información, estuvo en tal lugar, ¿no? Si ya lo queremos ver desde una perspectiva antropológica, pues también tendríamos que ver a una perito antropológico, psicológico, que advirtiera que esas páginas tienen esas consecuencias que tuvo en su vida y la conducta que realizó, entre otras. Pero esas son las diferentes cuestiones importantes, ese tipo de indicios que van transitando hasta que se convierten en pruebas. Por tanto, hasta este momento, el peso de la investigación, pues sí, te dan un indicio para poder solicitar la vinculación a proceso, ¿no? La medida cautelar, pero no son prueba hasta que no llegamos a juicio. Sí, digo, nos parece muy importante estas acotaciones que nos da, porque en muchas ocasiones se pierde esto, como se va mucho a lo que nos marca no solamente esta serie, sino también otras americanas, comúnmente cargados al tema de abogacía, se cree que a partir de eso ya es una prueba y a partir de eso ya hay por qué. Entonces, cuando acá llegamos a escuchar, como bien lo menciona maestra, que ese indicio ya no pasó a medio de prueba, por la razón que haya sido, es cuando ya vienen todas estas cuestiones que confunden a las personas. Y en ese sentido, acá en México, cuando ese indicio o este elemento que se está brindando ya no puede pasar a un medio de prueba, hablando de la etapa del juicio que nos menciona. Eso es muy importante y justo voy para ese tema. Durante la investigación vamos a tener dos etapas. La investigación inicial, que es en el momento que ocurre el hecho, ¿no? Regresando a la serie, podemos ver que hay todavía un proceso de investigación, tal es así que en los demás capítulos los policías intentan ubicar dónde está el arma, quién lo tenía, el razón o el motivo por el cual este chico cometió esta conducta. Estamos en esa etapa de investigación. Aquí en México también sucede igual, ¿no? Esta etapa de investigación, a pesar de que a lo mejor un juez ya ordenó la detención o un juez ya conoció de este asunto para obsequiar la orden de aprehensión, eso no significa que esa etapa de investigación se cierre, ¿no? Cuando una persona es detenida por una orden de aprehensión, se pone a disposición del juez y se lleva a cabo la audiencia posterior de que se ejecuta la orden de aprehensión y se inicia esta etapa, ¿no? Formalmente viene la etapa de investigación complementaria y en esa etapa de investigación complementaria es recabar todo lo que previamente se pudo haber pedido, que estaba ahí pendiente. Se cierra la etapa de investigación complementaria y hasta ahí quedó. Ya viene la etapa intermedia, que es esta etapa de depuración. Y, por ejemplo, les ponía el ejemplo de las conversaciones del caso de Tultitlán,
porque eso es otro buen ejemplo de temas digital, ¿no? Esas conversaciones fueron expuestas mediáticamente, se proyectaron en un montón de medios, pero ¿qué tanto esas conversaciones en la carpeta de investigación van a llegar como medios de prueba? Uno, porque fueron obtenidos de manera, al parecer, ilegal, y en segundo lugar, porque necesitamos de peritos que den vía de la explicación de que esas conversaciones efectivamente existieron, no son capturas de pantalla creadas por alguna aplicación, sí derivaron de los teléfonos involucrados, sí se enviaron bajo esa plataforma, etcétera. Y en caso de que no se excluya, porque recordemos que la etapa intermedia también se excluyen pruebas, que incluso medios de prueba que se hayan obtenido de forma ilícita o se hayan obtenido de forma de transgresión de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, por eso al chico en la serie le preguntaban, ¿podemos ver tu teléfono? Porque si no le hubieran preguntado y hubieran intervenido el teléfono, eso se excluye de manera automática. Entonces, eso también es importante señalarlo. En la etapa intermedia se depura, se enlistan los medios de prueba que se van a presentar a juicio, con qué se van a presentar, y ya una vez que se haga esa exclusión, se tomen acuerdos sobre esos medios de prueba, se presentan en la audiencia de juicio. Puede que la audiencia intermedia pues se vayan a un procedimiento abreviado o termine ahí el procedimiento, eso es otra historia, pero eso es básicamente como de manera muy general lo que sucede en las etapas. Muchas gracias, maestra. Doctor Eduardo, adelante, si gusta complementar con alguna información. Es bien importante lo que nos comenta la maestra Leslie, porque nos habla de cómo en esa etapa de investigación están creando una teoría del caso. Por medio de la teoría del caso, ¿qué es la teoría del caso? Es la forma de que todos esos indicios o datos de prueba nos van a servir como elementos contundentes para ver si hay o no una situación que contravenga nuestra legislación. Y bueno, eso se va a ir depurando en las etapas, como lo comentó la maestra, para llegar a la parte de juicio, donde ya vamos a tener en concreto las pruebas que se van a tomar en consideración para tomar una resolución. Y bueno, suena muy rápido, pero lleva todo un tiempo y todo un procedimiento y un proceso, y más aquí en México, que como también comentaba, muchas veces el juez de control tiene que autorizar esas pruebas si no hay autorización para intervenir los teléfonos, o bueno, para revisar los teléfonos o algún inmueble, alguna situación que contravenga nuestra Constitución. Bueno, la maestra fue muy, muy completa con todo lo que comentó y pues adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias por esta información y le hacemos énfasis a nuestra audiencia, que igual esto que nos acaban de compartir, lo relacionamos mucho con qué información nos llega y que pues no nos confundamos, porque a veces nos llega mucho de guarda las capturas, ¿no? Borra todo lo demás, pero guarda las capturas o imprímelas, y sabemos que todo lleva un procedimiento y bueno, aquí nos lo acaban de explicar perfectamente, que tiene que ser a través de una persona especialista o esta figura de perito. Acá nos hace una pregunta Jocelyn Molina. ¿Cómo podemos informar a nuestras adolescencias sobre qué derechos tienen ante una situación similar como en la serie? Si se encontrara solo o sola, ¿cómo debería de actuar? Aquí yo creo que es bien importante que trabajemos con nuestros adolescentes también desde una apertura y que tengan esa confianza, porque lamentablemente nuestra regulación en México nos marca muchas pautas, pero ¿qué pasa antes de que lleguen a una fiscalía especializada en adolescentes? O incluso ni siquiera hablando de un delito, ¿qué pasa si son adolescentes y se les ocurre hacer alguna situación y van a un juez calificador o un juez cívico? ¿Qué van a hacer ellos con los policías? Los policías los van a presionar, digo, esa es la realidad, los van a presionar antes de llevarlos porque los van a amenazar con el miedo de se va a enterar tu papá de lo que estás haciendo. Para mí es bien importante que se abra esa comunicación con los adolescentes y que se abra en ese contexto de conmigo estás seguro, hijo, y abrir ese canal de comunicación y explicarles hasta dónde pueden afectar o no sus derechos y qué tanto puede ser retenidos por la autoridad y detenidos por la autoridad y en qué momentos. ¿Por qué? Porque como son adolescentes, hay ciertos criterios ahí donde ellos no pueden ser retenidos y deben de ser entregados con los papás, en el caso de la justicia cívica y en el caso también de un acto delictivo, bueno, que el adolescente comete una situación contraria a un tipo penal. No todos
son de internamiento, la mayoría son de una libertad con los papás y un seguimiento, y los adolescentes pues no saben eso. Me parece que son un poco los delitos que nos marca la ley de justicia para adolescentes que pueden ser en internamiento. Muchas gracias. ¿Gusta comentar algo, maestra Leslie? Sí, creo que me parece muy necesario esta conversación que pone Jocelyn sobre la mesa, principalmente porque la cultura jurídica, desafortunadamente, por bastantes razones, se encuentra pues muy lejana de ser algo sociable. Así que esto es necesario que se les explique desde niños, desde muy pequeños, cómo es, por ejemplo, la dinámica o la interacción que tenemos con las autoridades, porque desafortunadamente cuando tenemos la necesidad de acudir a un ministerio público, esto viene alrededor de un hecho traumático, de un hecho que pues obliga a estar dentro de este sistema y no es un acercamiento nada positivo. Así que yo aquí les recomiendo mucho, por ejemplo, si tienen la oportunidad de visitar denuncia.org, es una plataforma realizada por la organización Impunidad Cero, que busca de manera sociable explicar cómo es la denuncia, en qué consiste, qué autoridades participan. Hay carnets de denuncia como si fueran carnets para ir al médico, que te ayudan a denunciar un delito, y próximamente van a sacar precisamente un material para infancias y adolescencias, justamente para explicarles cómo denunciar un delito, cuáles son sus derechos, cómo pueden pues participar dentro del procedimiento como personas víctimas, y también para ustedes, ¿no? Que van dirigidos, es un material que va dirigido tanto para padres, tutores, como para adolescentes y niños. Entonces, sí les recomiendo mucho visitar esta página para que puedan, pues, también ustedes ir viendo cómo va todo este sistema y justo como ir conociendo nuestros derechos. Muchas gracias por lo que nos comenta, maestra, es muy importante. Igual estamos leyendo sus comentarios, les agradecemos mucho. Algunos los estaremos proyectando en la parte ya encaminándonos al cierre. Nos parece muy importante leer sus reflexiones y también cómo están tomando esta información y están haciendo preguntas y comentarios en comparativa a lo que hemos estado viviendo en nuestros contextos. Acá Susi nos hace un comentario. Dice, y más que los papás ahora esconden o protegen a sus hijos sabiendo que sus hijos hicieron un mal y no está bien que hagan eso, porque si se supone que quieren a sus hijos, pues también tienen que dejar que procedan legalmente contra ellos y paguen el precio por la acción que cometieron. Ahí, en ese sentido, llevándolo a todo el tema legal, estaremos hablando que cuando mamás, papás o personas que integren su familia de la adolescencia que ha cometido algún delito, ¿qué pasa cuando no están colaborando con ello? Y como lo dice Susi o lo expresa, esconden o protegen a esa adolescente que ha cometido a este ilícito. ¿Hay alguna cuestión o una acción jurídica que se puede ejercer o no pasa nada? ¿Cómo podríamos dar una respuesta a lo que nos comparte Susi? Bueno, aquí hay dos conversaciones muy interesantes y que también se encuentran o se contraponen en el sistema. Por un lado, si tú eres una persona que colabora o encubre o justifica en cierto punto de darle herramientas para que una persona no se enfrente al sistema, pues evidentemente el sistema te ubica como una persona que puede ser encubridora, cómplice, etcétera, ¿no? Dependiendo del grado de participación y de colaboración. Eso se ve y se puede investigar, claro que sí se puede, pero también hay un aspecto aquí que es necesario mencionar, que justamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales se identifica que si tú eres familiar hasta cuarto grado de la persona imputada, tú tienes el derecho de no autoincriminarlo, o sea, sencillamente no dar elementos de incriminación. Eso no significa que no puedas colaborar en otro tipo de sentido en la investigación, o sea, eso también es una distinción. Una cosa es que yo lo incrimine, ¿no? Completamente, sí, claro, es que fue el tal, a otra cosa es que pues si me preguntan dónde estuvo o etcétera, pues yo no doy información, no son cosas diferentes. Pero esto sí es también ponerlo en la conversación porque ya en varios casos, desafortunadamente, de feminicidio, se ha puesto sobre la mesa la participación de las familias en caso de las personas feminicidas ubicadas, ¿no? Cómo han colaborado para que se escapen, pues para que no enfrenten en la investigación, entre otras cosas. Entonces sí es una conversación que es dolorosa, que
que es incómoda de afrontar y de poner sobre la mesa, porque también como familias tenemos la obligación también hasta cierto punto de colaborar en las investigaciones que se estén realizando. Entonces, está esta cuestión, pero no significa que no podamos o que no participamos en la investigación cuando se nos requiera. Claro, muchas gracias, maestra Leslie. Doctor Eduardo, desde su experiencia, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cómo ha sido esta interacción con las familias? ¿Si colaboran o pasan situaciones como la que nos comparte Susi? Pues mira, aquí podemos ver dos extremos. Uno donde la familia quiere proteger de que llegue a la justicia, o bueno, a una integración que, bueno, la justicia para adolescentes, su finalidad y su enfoque es garantizar la reinserción y llevarle un aspecto emocional, porque, bueno, sabemos que nuestro sistema no es, pues, digamos, el mejor, ¿no? Pero está el otro lado donde dicen, es que mi adolescente, ya es la segunda vez que me hablan de la fiscalía, yo ya no voy a ir. Mi adolescente, yo ya no me puedo hacer cargo. Tengo 5 hijos y él ya está robando, ya está haciendo ciertas situaciones y la familia a veces se quiere desmarcar, que ahí es donde entramos como Procuraduría de Protección de ver qué está pasando en casa. ¿Por qué? Porque si los niños están llegando a cometer estas situaciones, es porque hay alguna situación en casa que no están siendo atendidas por los papás, y ese es el enfoque que nosotros debemos de llevar como Estado en el ámbito de protección de derechos, de ver por qué el niño está buscando generar esta situación. Dependiendo del hecho que se cometa, es el enfoque que se da, pero bueno, en caso específico, hay papás que ya no quieren regresar a ir por los niños a la fiscalía, que eso es algo muy grave y ya es muy fácil para a veces ellos decir que ya el Estado se haga cargo. Y digo, sonará fuerte o sonará poco creíble, pero es más común de lo que sucede. Y tenemos el caso de los adolescentes que están en conflicto con la ley, de que no son llevados con sus papás, se les tiene que dar la representación por parte del DIF y pueden ser sujetos a iniciar una carpeta de investigación por el abandono, porque los papás, al momento de que den la negativa y que el DIF se haga cargo de darles la representación y darles los cuidados y atenciones, que pareciera que no pasa, pero sí pasa que no se ha encontrado familia. A veces es complicado porque ya los adolescentes ya prefieren buscar a una red de apoyo y nos toca a nosotros analizar si pueden funcionar como una red extensa o ampliada que puedan ejercer los cuidados. Pero sí es un tema, por eso les hablaba de la apertura más allá de qué tanto conocemos a nuestros hijos, que lo vimos en esta parte de la serie, de que dime la verdad, hijo, ¿qué pasó? No, yo no hice nada, y el papá confiaba en que el niño no había hecho nada. Digo, en este capítulo no se desenvuelve si sí o si no, pero los papás confiaron hasta que vieron los videos de las cámaras. Y ahí es donde yo llego. Nosotros siempre llegamos a casa y nuestros hijos son de una manera, pero en su escuela, con sus amigos, en la cancha de fútbol, ellos se desenvuelven de una manera completamente distinta. Y ahí es donde yo abro la pregunta a la audiencia: ¿qué tanto conocemos a los amigos de nuestros hijos? ¿Qué tanto conocemos, como en otros tiempos, a las familias de las amigas de nuestros hijos? ¿Qué tanto conocemos la forma en que ellos se relacionan? Yo sé que no es lo correcto, pero ¿qué tanto ponemos atención a sus medios de comunicación a través de las aplicaciones que tenemos para los cuidados parentales? ¿Y qué tanto permitimos a nuestros niños de menos de 13 años estén en las redes sociales cuando los términos y condiciones nos marcan cierta edad para que los adolescentes puedan entrar a las redes sociales? Pero a veces para los papás es más fácil decir: toma, hijo, métete a Facebook, métete a YouTube para que yo pueda estar descansando un momento. Ese es, yo creo que, un punto importante que tenemos que abrir. La comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un espacio abierto real con nuestros hijos para abrir la comunicación de qué está pasando? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cuál es tu dinámica en la escuela? Porque también vimos que en la escuela hay una resistencia a creer que todo está bien cuando
nada más de un recorrido que hicieron, se veían varios focos rojos de que se había que tener atención. Y que, digo, en este caso, en México, tenemos a las Procuradurías de Protección, que digo, a veces la escuela tiene miedo de reportar por situaciones que hay con las familias, pero se abre ese panorama de que dentro de esos focos rojos hay que hacer los reportes para evitar llegar hasta esta situación. Si hubiéramos detectado la crisis emocional en la que estaba este niño derivado de la presión social que hubo, de los comentarios que hubo en las redes sociales, se pudo haber atendido de otra manera. Los protocolos escolares, darle atención a esos protocolos escolares y darle a cada área su importancia, tanto a las Procuradurías de Protección, en las escuelas, acercarse a pedir las pláticas a las Procuradurías de Protección, a los sistemas para las mujeres, a las fiscalías especializadas también que den pláticas, las fiscalías de trata. Se abre un panorama muy amplio en situaciones diversas que están siendo reales en México y que parecieran una película de terror, pero han sido, vimos también en Iztapalapa el bullying que se realizó de la niña que fue pues con una caída de un balcón. Tuvimos a la influencer también que pues tuvo una situación por el exnovio, que muchos dicen, ¿por qué se le dio tan poco tiempo? ¿Por qué no estuvo detenida? Y ahí también nos abre un panorama amplio de qué está pasando con los papás que están cargando la responsabilidad al Estado y no están asumiendo la responsabilidad de llevar esos valores y esa conciencia, y llevando también esa responsabilidad a los maestros cuando es una corresponsabilidad. Cuando dentro de las escuelas hay capacitaciones y hay pláticas, muy pocos papás son los que están preocupados. Yo entiendo que a veces la economía que estamos teniendo en este país no alcanza para que seamos como antes de que solo haya un proveedor. Ahora los dos tienen que ser proveedores, pero hay que ver a qué costo para nuestros adolescentes. Muchas gracias, gracias por este panorama, doctor, y que justo resaltar el papel tan importante que tiene, digo, dados las cuestiones legales, facultades y atribuciones que representan las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, igual a nivel municipal, sabemos que está en cada estado, pero a nivel municipal porque se vuelve el primer contacto de escuela, de familias, y que realmente pueden ser de mucho apoyo el acompañamiento o, o la representación, en dado caso, en los casos que nos describía anteriormente. Bueno, ya encaminándonos a la parte que igual vemos que acá hay muchas preguntas y comentarios, nos gustaría primero escucharles sobre el tema del internamiento, ¿no? Que nos menciona o dice un poco la serie. O sea, ¿qué pasa si, digamos, en un lenguaje común que nos dicen, ok, es culpable, va a ser detenido, cuántos años le van a dar, va a ir a la cárcel, y a veces la sociedad ve mucho que los años de cárcel es igual a la justicia, y en muchas ocasiones se pierde de vista a la víctima porque se centra mucho en esta cuestión, esta mirada punitiva dirigida a las personas que han cometido un ilícito y en este caso la persona adolescente. Nos gustaría que nos pudieran decir de manera muy específica qué pasa cuando ya se tiene lo suficiente para determinar, y una pregunta que nos hacen acá ahorita la voy a poner, sea, bueno, ¿quién dicta que es culpable la persona? ¿Quién dicta que va a haber un internamiento o no lo va a haber? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos pueden decir, adelante. Si gusta, iniciamos con usted, maestra Leslie. Gracias. Bueno, primero la cuestión aquí es que quien dicta la sentencia e incluso dicta el internamiento cuando es preventivo, por ejemplo, es un juez. Y el juez de control o el juez o el tribunal, en este caso el sistema es juez, es un juez especializado, es lo que les comentaba al inicio de la charla. La cuestión aquí, eso es una exigencia que tiene el sistema, es que todas las personas que intervienen, desde el juez hasta el abogado defensor, no tanto así la asesoría jurídica, lo cual si me lo preguntan también tendría que estar en el mismo tenor, pero bueno, fuera de esto, es unas personas expertas en el sistema de justicia penal para adolescentes. Entonces, es esta autoridad la que dicta la sentencia, la que señala el internamiento y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando un adolescente recibe internamiento? Y pasó en este caso en particular que por la edad no sabían a dónde enviarlo a un lugar determinado porque no tenía la edad para justamente estar en internamiento preventivo. Y es algo muy similar que ocurre acá, ¿no?
Si no, si eres menor de 14 años, no estás en internamiento preventivo. Y el internamiento preventivo se lleva a cabo en espacios que no son prisiones como tal, que se conoce para el sistema adulto, sino que son espacios en donde los adolescentes están en internamiento para que justamente sigan yendo a la escuela, sigan teniendo relación en contacto con su familia. En el caso de las madres, puedan tener a sus hijos ahí mismo en el centro de internamiento. No están en este sistema panóptico de la cárcel como para los adultos. Y esto tiene mucho que ver, por lo que les comentaba, del desarrollo progresivo de las adolescencias. Este sistema o esta ley lo que pondera en esencia es justamente no buscar un tema de reinserción social como tal, sino buscar un tema de fortalecimiento de los vínculos del adolescente, no ponderar el aspecto de la prisión como tal. ¿Quién toma la decisión si juzga como mayor o menor? Eso también se lo voy a ir respondiendo porque surgió mucho en el caso de este influencer, ¿no? De Marianne. Aquí no es como el sistema adulto Estados Unidos, por ejemplo, de que se puede investigar a alguien porque por la gravedad del delito se le va a investigar como adulto. No. Si tú estás dentro del grupo etario, no importa el delito que cometiste, se te va a llevar el procedimiento como una persona adolescente. Aquí no está en ese porque es un tema inconstitucional. Quien lo determina en caso de que haya duda razonable de que sea menor de edad o no, se pondera y se toma la presunción de que es menor de 18 años, pero se investiga y obviamente ahí se interviene otro tipo de especialistas para determinar que en efecto tenga más de 18 años. Pero si la persona dice, yo tengo 18 años, se le va a tomar la presunción hasta en tanto se demuestre lo contrario. Y bueno, creo que justo sería como eso, porque me parece que también hay bastantes preguntas, entonces para no ocupar tanto tiempo de eso y pues poder hacer con el tema de las preguntas. Claro, muchas gracias, maestra. Igual si gustan comentarnos de manera muy concreta y podemos ver varias, está muy bien. Carolina Martínez nos dice, ¿qué detalles sería bueno saber para enfrentarnos a un mal manejo contra un menor, bueno, una persona adolescente? Aquí hay que ver un poquito el enfoque de a qué referimos con el mal manejo, pero si es en el tema de la justicia para adolescentes, hay que ver en específico el tema, porque cada uno va a tener sus directrices dependiendo, como comenta la maestra, el tipo, la comisión que realizaron, el acto, ver si entra entre los 5 o 6 que son que causan internamiento, y a los otros hay que ver los derechos humanos, la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde entran los derechos de los niños. Y bueno, tener en claro que la única manera de que haya un internamiento, como lo comentó la maestra, es por parte de la Fiscalía de Adolescentes y lo que nos manifieste el juez en la resolución. Pero si no tienen la edad y no entran esos delitos, no va a haber un internamiento. Muy bien. Bueno, y en ese sentido, para que nos quede claro igual a la audiencia, ¿cuál es el mínimo, cuál es el máximo que pueda haber y cómo es tratado el adolescente en este internamiento? De manera muy, muy concreta. Ahí está. Bueno, el internamiento hasta dentro, el máximo son 5 años, no es más. Y como les comentaba, la cuestión acá en los centros de internamiento es que no son una prisión. O sea, son, si lo queramos llamar como, lo queremos tener como una perspectiva, será como una clase de escuela pública en donde están todo el tiempo ahí van a estar dormir, comer, cenar, van a tener actividades dentro de este lugar que además de seguir con los estudios de escuela, dependiendo del grado en el que estén, pues otro tipo de actividades como deportivas, de trabajo social, insisto, si por ejemplo son madres, tienen la oportunidad de tener a sus hijos dentro de estos espacios de internamiento, actividades que ponderen los principios constitucionales que tienen que ver con la reinserción social, pero dentro del espacio de internamiento, que es pues, el deporte, la escuela, la salud, entre otros aspectos, para justamente tratar de fortalecer. Obviamente también hay un tema muy cercano con la familia, o sea, un adolescente está en internamiento no significa que ya la familia pues como que se lava las manos, no. O sea, se les interviene para también tener terapias psicológicas, un acompañamiento de trabajo social y no solamente dejar la sanción como la mera reclusión de la libertad. Muchas gracias, maestra Leslie. Acá hay otra pregunta de Fer García. Dice, ¿qué pasa si alguno de los jóvenes es acusado de un hecho delictivo dentro de su escuela? ¿Se lo pueden llevar de ahí a la estación de policía o ministerio público? Depende. Si es un hecho, depende mucho de lo que platicábamos justo de la edad,
depende del hecho si es flagrante, depende de muchas cuestiones. O sea, aquí se los pongo también incluso para las personas adultas. Si ustedes cometen un hecho que aparentemente sea ilícito, no todo es ministerio público, ¿no? También hay otra figura que es juez cívico o juez instructor, dependiendo de la entidad federativa en donde vivas. Entonces, no toda la detención que haga la autoridad, en este caso la policía, va a terminar en un ministerio público, porque no todo es delito. Y en el caso que platicábamos de los adolescentes, no todas las personas deben ser trasladadas o se llevan detenidas, ¿no? Principalmente atendiendo justo el tema de las edades. Y otro aspecto importante también es de la escuela, ¿no? Que eso también entra mucho en los mitos, ¿no? De que si las escuelas públicas son de índole federal o local, o si pueden entrar o no. Son instituciones que deben permitir el acceso, y eso también es para las ambulancias y todo lo demás, porque desafortunadamente se han dado casos en donde ocurren hechos en las escuelas y no dejan entrar a las ambulancias, que porque necesitan un permiso, no sé dónde sacan eso. Todas las autoridades pueden entrar, solo que sí, como les comentaba, todo es un depende, o sea, no hay una respuesta única para esa pregunta. Muchas gracias, maestra Leslie. ¿Gusta complementar algún punto, doctor? Sí, bueno, aquí lo que comentan es importante, que es acusado de un hecho delictivo dentro de su escuela. O sea, si la acusación es de un hecho dentro de la escuela, pues se tiene que llevar la investigación. O sea, hay que ir al Ministerio Público y, como comenta la maestra, hay que ver el momento de que se cometió el hecho. Porque si es en ese momento, pues sí se pudiera llevar la fiscalía y darle intervención. Pero es importante, y yo creo que es un punto importante, y me voy a abrir un poquito más a que a veces los maestros, al tener el primer contacto con los alumnos, ellos conocen de hechos que los alumnos fueron víctimas de un delito fuera de la escuela, y la obligación de ellos como servidor público es denunciar. Eso es bien importante. Sin embargo, bueno, la acusación, si es de un hecho que, si un niño comenta a su papá, es que este niño hizo esta situación que para mí es un delito, el papá debe de acompañar a su adolescente o niño a la fiscalía para iniciar la carpeta de investigación. Claro, muchas gracias por estas intervenciones muy puntuales. Bueno, pero ya ir al cierre con comentarios finales, solamente pondremos un par. Eva Mirna dice, perdón por la pregunta, los cambios, el ser uno de la escuela, aparte de los cambios del humor emocional, ¿hay algún lugar para llevar a jóvenes para que se puedan orientar y apoyar? Bueno, de manera general, salvo ahorita los que nos recomienden nuestras expertas y expertos de esta tarde-noche, pues serían los DIF, que son estas figuras que encontramos a nivel municipal, sin duda el tema de la Procuraduría, Preceptoria Juvenil, que justo están en los municipios, y es importante tenerlos de contacto para no errar o buscar otras cuestiones que puedan tardar un poco y que podamos recomendar que puedan asistir. No sé si acá ustedes nos gustan recomendar algunos otros espacios o instancias. Creo que es importante darle también la importancia que tienen a los municipios que tienen su policía de género, que ya hay muchas policías que están capacitadas para que ellos también puedan dar pláticas respecto a temas de género. A las secretarías de las mujeres también es importante, y dependiendo del municipio, buscar alguna asociación civil o algún grupo que tenga información. Y bueno, en el DIF hay diferentes áreas, hay que ver en el caso en concreto de lo que se necesiten, el enfoque que requiera el adolescente para llevarlo al área correspondiente. Yo creo que, y es algo que siempre le recomiendo a las escuelas que tuve oportunidad de darles pláticas, siempre es bueno tener un directorio muy amplio de lo que necesites, porque no sabes qué te puede llegar, en qué momento, y debes de ser muy directo, porque a veces pasa de que, y lo comentan las personas, y es que ya fui aquí y no me atendieron, ya fui acá y no me atendieron. Es importante tener el acercamiento con cada institución para conocer qué sí puede atender y qué no puede atender, y hasta dónde llegan los alcances. Y bueno, importante también para los servidores públicos que conozcan su grado de intervención, para que no sean omisos en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Muchas gracias. Muy rápido, la última, Minerva dice, ¿me pueden dar información si es vigente la ley de delitos entre adolescentes? Gracias. La ley que está, bueno, esa no la conozco, la que está vigente es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Tiene un título muy, muy grandote, pero esa es la que está vigente, es una ley nacional que aplica para todo el país.
y ya concretamente ver el tema de los delitos, pues atendería a cada entidad federativa y su código penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales se aplica solo para adultos, entonces la que tendríamos que estar en observación sería esa. Y yo quisiera nada más agregar a la otra pregunta, también los centros de justicia para mujeres. Tienen un montón de espacios que ponderan también el aspecto de trabajo social, de apoyo psicológico y las lunas, que también se dan aquí en Ciudad de México, principalmente pues para acompañamiento psicológico en casos de violencia o de casos de, pues que sí deriven casos de violencia. Muchas gracias. Sí, es muy importante esto que los espacios que nos menciona maestra, debido a que también muchos municipios acá en el Estado de México, pues colindan o son muy cercanos a la Ciudad de México, y es importante que tal vez si no están estos espacios o no son los que se sienten seguras o seguros, pues puedan acudir también a estos espacios que están habilitados en Ciudad de México. Bueno, les agradecemos mucho toda la interacción que han tenido a nuestra audiencia en los Facebook, el canal de YouTube de Socialízase y la ICE en las aulas. Gracias a todas las EPOs que están acá conectadas, conectados a docentes, familias que nos están y los comentarios que nos han dicho. Nos preguntan, ¿se va a quedar grabado? Claro que sí, tanto la transmisión en vivo en Facebook como en el canal de YouTube, para que y el doctor Eduardo, les gustaríamos invitar al capítulo número 2 de estas mesas de análisis. Recordemos que vamos a tener cuatro, esa es la primera, y la segunda va a ser sobre el capítulo 2, adultocentrismo, adolescencias y movimientos de la manósfera. El 9 de abril, o sea, el próximo miércoles a las 7, igual les esperamos de manera muy puntual como estuve en el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios y preguntas. De manera muy general, les felicitan por la información que les han brindado, que ha sido muy clara, de ayuda, y pues bueno, acá hay algunas personas que les identifican muy bien, maestra Leslie, también doctor Eduardo, y les agradecen mucho la información. ¿Algún comentario final para cerrar? Agradecerles a todos por su tiempo, por estar acompañándonos, no dejar de lado las adolescencias y a la niñez. Es bien importante estar pendientes de ellos, no dejar de lado lo que ellos quieren, lo que ellos sueñan, lo que ellos anhelan, y ponernos pues más ese enfoque para qué quieren los niños y no qué queremos los adultos, ver qué quieren ellos, qué buscan ellos y qué desean ellos, no lo que nosotros soñamos, y ponernos un poquito en su lugar y en su espacio para poderlos entender un poco. Yo nada más justo cierro con agradecerles por el espacio, por la oportunidad de esta charla, y además de esto, pues reiterarles que visiten denuncia.org para que también puedan tener este acercamiento y esta socialización de sus derechos y de cómo funciona el sistema de justicia penal. Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un gusto para Socialízase. Doctor Eduardo, maestra Leslie nuevamente, esperemos seguir compartiendo más espacios y seguir socializando esta información del derecho que es tan importante. Y pues bueno, les agradecemos. Linda noche, nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien.